Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. La noticia de este día importante, 29 de junio de 2026, hoy el Señor nos invita a que debemos recordar la solemnidad de Pedro y Pablo en la iglesia, que nos presenta que esto no es un invento, sino está en las Sagradas Escrituras. Lo único que nosotros podemos ver es que debemos creer lo que nos dice la Escritura, no lo que dice la gente. Puntualmente, el Evangelio de hoy es que nos invita no la fe basada de otras personas porque son muy buenos, porque tiene una fe buena. No, tiene que tener una convicción o una experiencia personal con Él para poder decir que Jesús es el Señor. Ahora te pregunto a ti, la clave del día, para ti, ¿quién es el Señor? Si para ti el Señor es tu Dios y Salvador, tienes que cumplir ese mandato del Señor. Tienes que cumplir las normas, las doctrinas que Él dejó. Toda institución tiene unas normas y una disciplina. Y lo mismo exactamente lo que el Señor, lo que Él ha dejado a través de su palabra. Mucha gente, muchos de nosotros creemos, no, porque el amor es misericordioso, nos perdona, porque el amor es tan grande del Señor. No, sabiendo tú y yo lo que dice la Escritura, y si no lo cumplamos, no somos dignos de Él. El Evangelio anterior decía que si uno ama más a su padre, a sus hijos y todo lo que tenemos, no es digno del Señor. No es digno de Él. No hay nada por qué decir que el Señor lo dijo solamente porque lo dijo. Aquí habrá que cumplir. Y por eso la solemnidad de Pedro y Pablo en este día 29, la iglesia nos hace ver que son columna y base fundamental de la iglesia. Así como Pedro, cuando el Señor le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, y eso es una verdad. Así como Pablo le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1 adelante. Entonces hay una revelación de parte del Señor. Así como Pablo por revelación, porque él no vio a Cristo. Pero Pedro sí comió junto con el Señor, caminó, vio todos los milagros del Señor y tiene un cargo sumamente importante y delicado, y por eso la iglesia el día de hoy permanece fiel a la palabra del Señor. Si habrá algunos que no creen, pues tenemos derecho de hacer lo que digan, pero no lo vamos a seguirle, porque la Escritura está. Se necesita el acompañamiento del Espíritu Santo. Por eso nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14, los que son guiados por el Espíritu hacen lo que el Espíritu dice y son hijos de Dios y nos revela las cosas de Dios. Y no podemos torcer la Escritura. No podemos decir que Jesús no dejó una iglesia porque Jesús es la confesión de Pedro y todo lo demás digan como digan. Pero la Escritura dice claramente lo que es y por eso proclamamos con mucha fe. Bienvenidos. Vamos a la primera lectura, tenemos una segunda lectura. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos,
También hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, el día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atado con 2 cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calzado se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro y en el costado lo despertó y le dijo: levántate y pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. Y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuando el pueblo judío estaba que me hicieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesaré mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que me alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor, alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás del gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta. He perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida con que el Señor, justo y juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su generosidad, advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los pueblos paganos, y fui librado de las fauces del león, y el Señor me seguirá librando de todos
los peligros que me llevará sano a salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está la respuesta. Nosotros tenemos que tener una plena convicción, no porque diga la gente, sino porque yo tengo que tener una comunicación con el Señor, meditando su palabra y meditando la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando nosotros rezamos esto, el Señor le estamos haciendo una comunicación paterna con Él, para que se revela siempre la fe directa, no en comunitario. Aunque sí, la fe se puede manifestar por la fe de otros. Por ejemplo, aquel paralítico que llevaba entre 4, bajaron el techo. Por la fe de ellos, Jesús hizo ese milagro. Pero hay una fe, tiene que ser personal para poder decir que el Señor es mi Señor. Entonces dejamos todo, las cosas como en segundo lugar, porque tenemos que creer en la palabra. Es amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Cuando Jesús hablaba en la región de Cesarea, hicieron como 4 preguntas. La gente estaba confundidos. No sabía quién es el Señor. Y debido a eso, le decía que era el Juan Bautista, que era Elías, que era o algunos de los profetas. Pero todavía en este tiempo ocurre lo mismo. La gente no sabe quién es el Señor. Porque si supiera quién es el Señor que está en el sagrario, seguramente ahí se empieza a rendirse, seguramente ahí empiezan a adorar al Señor. Todavía no creemos quién es el Señor. Porque si creyéramos que el Señor está en la Eucaristía, todo el mundo podría dejarse, todo el mundo se van a casarse para poder recibir la comunión, el cuerpo de Cristo. Y todos deben de estar junto a su mesa, atentos a lo que está pasando, pero por fe no lo sabemos, y entonces estamos buscando, estamos chateando en el teléfono, en la hora de la misa, poniendo mensaje, y entra una llamada, se levanta y van a ir a atender la llamada porque no interesa el sacrificio de Cristo. Porque no creemos quién es el Señor. ¿Será que se necesita una revelación divina? Claro que sí. A Pedro tuvo una revelación de parte del Padre, y cuando le dijo: tú eres Pedro, dichoso tú, Pedro, porque no te reveló. En otras versiones dice: ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación del Padre a Pedro es algo, mi respeto.
es algo que no podemos comprender si no tenemos fe. Para que Pedro tuviera ese cargo de llevar la iglesia, y no puede terminar solo hasta ahí, solo hasta Pedro terminar a la iglesia, sino que hay una continuidad hasta el 2025, 2026. ¿Cómo lo vamos a creer? A través del magisterio de la iglesia, a través de las Sagradas Escrituras, porque aquí al final del versículo 16, del versículo 20 nos dice, yo estaré, no, el 28-20 dice, yo estaré con ustedes hasta que vuelva. Si lo dijo así, y esto el Señor no cambia, el Señor dice y lo hará. Entonces, ¿cuál es la roca? Pedro es la roca. Cristo es roca. Cristo es el ángulo. Los apóstoles son los fundamentos. Es que no podemos confundirnos. Queridos hermanos, en la primera lectura nos dimos cuenta que Pedro se salió por el mensajero, por la ayuda del ángel, porque el Señor le envió a su ángel para que se saliera en la tormenta, en lo difícil. Pero hay algo muy importante que debemos saber, que a través de la oración de sus miembros de la iglesia, o sea, los seguidores de Pedro, los seguidores de Cristo, oraron por Pedro, no cesaba de orar, y el ángel llegó hasta donde Pedro y se salió en la cárcel, porque Pedro iba a ser justiciado por medio del pueblo, después de la Pascua. Ahora en la segunda lectura, el apóstol Pablo nos dice claramente que ha llegado el tiempo, la plenitud de su vida, que iba a tener un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Según la historia, Pablo fue también martirizado, y por esa hora, este día, la liturgia nos presenta rojo, porque de sangre. Y dice Pablo, ha llegado la meta, ha luchado, pero él dijo claramente en esta parte, por mi medio se proclama claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Es ahora el mensaje tiene que llegar con claridad. Cuando usted predica, tiene que llegar con claridad el mensaje del Señor, no las palabras tuyas, no las palabras que se ven en la mente, sino basado de las Sagradas Escrituras, para poder hablar que Jesús es el Señor. De lo contrario, como decía algunos de los profetas, algunos que era Juan Bautista, algunos, por no saber quién es el Señor. Cuando tú no proclamas el mensaje del Señor con palabra de Dios, con la Biblia, no sabes quién es el Señor. Te contaron. Puedes decir tener fe, puede decir un montón de cosas, pero no lo es, según basado en la Sagrada Escritura. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio.